Bueno, buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad voy a realizar una explicación de la clase temática de hoy. En el eje número 5 estamos abordando ESI y todo lo que tiene que ver precisamente con educación sexual integral en el nivel superior para poder abordarlo desde el nivel secundario como un eje transversal. Ahora voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver de alguna manera la clase. Voy a compartir. Ahí estamos. Bueno, en esta clase lo que vamos a desarrollar es una secuencia didáctica, es decir, no va a haber todavía una fecha específica, pero sí me gustaría que ustedes vayan diseñando sus secuencias didácticas en relación al eje transversal ESI. Esta secuencia didáctica tiene que estar interrelacionada con temáticas de matemática justamente, que es el profesorado. En esta clase número 17A, porque la clase anterior fue la 17 en donde se realizaba una presentación de contenidos. Si bien teníamos varios contenidos temáticos, lo que vamos a tratar de hacer en esta clase es esta selección, ¿sí?, de contenidos. Tenemos los primeros contenidos que son, tenemos los primeros contenidos que son la ley 26.150, enfoque de ESI, propuestas, los lineamientos curriculares de ESI. Después tenemos las perspectivas culturales históricas sobre la educación sexual, todo lo que tiene que ver con la secularización, el dualismo. Después tenemos otra temática a abordar que son los ejes comprensivos e integral desde las bases multidisciplinarias. Y luego tenemos la sexualidad como tema de la actualidad. También, por último tema, tenemos la sexualidad humana integral, enfoque integral sobre la sexualidad sana. En esta clase, como les digo, ustedes tienen que comenzar a diseñar una secuencia didáctica con estos temas. Cuando ustedes aborden, o sea, tipeen en una de estas, hagan un clic en una de estas temáticas, les van a desplegar cada una y ustedes ya tienen todos los temas de este eje para que les pueda ayudar a diseñar la secuencia didáctica. Aquí vamos a ver todo lo que se refiere a la secuencia. La realización de una secuencia didáctica es parte de nuestro quehacer docente. Es decir, ustedes ya en cuarto año deberían saber construir una secuencia, una planificación didáctica. Entonces, a manera de ejercicio, vamos a trabajar con temáticas relacionadas con ESI. Porque en algún momento les va a tocar, por ejemplo, diseñar algún taller, algún encuentro interdisciplinario con espacios como formación ética, biología y demás. Entonces, es interesante que ustedes desde su trayecto formativo vayan diseñando secuencias que al momento de recibirse o al momento de trabajar tengan herramientas y estrategias de abordaje. Bueno, después tenemos como título en esta instancia del proceso de planificación didáctica, tenemos que tomar ciertas decisiones. Las primeras decisiones son las curriculares, las segundas son las decisiones pedagógicas y las terceras decisiones son digitales y tecnológicas. Actualmente, en estos tiempos de pandemia y COVID-19, tenemos que pensar en una clase no solo presencial, sino también una clase virtual.
esta clase virtual no presencial hace que tomamos ciertas decisiones con herramientas con las que podemos contar o trabajar al momento de diseñar nuestra planificación didáctica. Y estas 3 decisiones, tanto curriculares, pedagógicas y tecnológicas, tienen que estar integradas. Pensemos en la primera instancia, que está referida a las decisiones curriculares. Primero, tenemos que delimitar el curso, la división. Estas son temáticas que ustedes ya la vienen abordando desde el primer año de su profesorado, cuando ven el espacio curricular de investigación o de institución, cuando ustedes van a conocer la institución, el ambiente en donde van a trabajar en un futuro. Aquí tenemos que delimitar entonces el curso, la división, después tenemos que hacer una descripción del grupo. Esto lo van a trabajar con grupos con los que ustedes hayan visitado o lo que ustedes hayan hecho algún tipo de práctica. Si no, pueden preguntarle a algún familiar cómo sería su grupo de trabajo, ¿sí? La descripción del grupo del estudiante al que está dirigida la planificación. Cuáles son sus intereses, sus gustos, sus motivaciones, sus fortalezas, sus desafíos, es decir, todo lo que se tiene en cuenta cuando se planifica una actividad, ¿sí? Por eso, en un principio delimitamos el curso y la división. No es lo mismo planificar para ciclo básico que para ciclo superior. Es decir, tenemos edades, una franja etaria que va desde los 13 a los 15 años y otra que va desde los 16, 17 o 18 años hasta 19 en el caso de los colegios técnicos. Bueno, entonces tenemos que describir esto. Repito, en el caso de que, bueno, ustedes todavía no han hecho residencia, entonces tomen aquellos grupos con los que pudieran practicar. Y si no hicieron prácticas, pregunten a algún familiar cercano que trabaje en el ámbito educativo cómo es su grupo, ¿sí? Y alguna institución. Por ejemplo, los que somos de Charata podemos tomar como elección la escuela agropecuaria, la escuela técnica, el colegio bachillerato nacional. Tenemos referencias o preguntar a alguien que trabaje en esas instituciones. Los temas y contenidos específicos están dados o están vinculados con los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, y el diseño curricular que ustedes manejan desde la educación secundaria en matemática. Es decir, ustedes tienen las temáticas de ESI, que es la primera temática cuando abordemos, por ejemplo, los cuadernillos de ESI y los lineamientos curriculares de ESI para trabajar. Luego tenemos los temas específicos, es decir, durante qué eje se puede dar o un formato taller, se puede relacionar estos temas de los NAP con el diseño curricular de matemática o las temáticas de ESI como un eje transversal. La elaboración de un contenido en relación o en función al grupo que son considerados como recortar, expandir, especificar, simplificar. Y los saberes previos, determinación de conceptos previos relacionados con ese contenido a elección y trabajados en el grupo. Todo esto lo van a hacer de manera imaginaria. Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo que después lo vamos a pasar en limpio. Número 5, posibilidad y desafíos de enseñar esos contenidos seleccionados. Anticipación de ventajas o los desafíos posibles para diseñar, qué aspectos vamos a tener en cuenta. Para trabajar, por ejemplo, ESI, tengamos en cuenta que siempre al momento de diseñar tenemos que tener en cuenta la franja etaria, es decir, la edad. Bueno, la fundamentación y justificación del contenido, esto involucra la definición del tema, el bloque, el contenido,
los objetivos que también tienen que estar escritos. En cuanto a las decisiones pedagógicas, el propósito y el objetivo que señala Daniel Feldman plantea que los propósitos se enuncian por las pretensiones que cada docente tiene en relación a las temáticas de abordaje. Es decir, ¿por qué yo, profesor de matemática, quiero enseñar esto? Porque me toca esa franja etaria de 15, 17, 18 años, porque es necesario debatir sobre este tema porque es una ley nacional, ¿sí? Que es un eje transversal, es decir, que se lo va a desarrollar durante todos los años, porque tengo que hacer un taller interdisciplinario con mi compañero de profesor de biología, profesor de formación ética, construcción ciudadana, y tenemos un propósito en común y concientizar sobre aspectos relacionados con ese. En el primer caso, entonces, referidas al punto de partidas, es decir, ¿cuáles serían los puntos de partida? Conocimientos previos, conocimientos sobre los núcleos de aprendizaje prioritarios, qué es lo que quiero lograr, qué actividades propongo para diseñar esto. Y las finalidades, tenemos dos maneras de definirlas, el propósito y los objetivos. El propósito, el profesor, ¿qué es lo que pretende hacer? Y tiene como referencia los puntos de partida, ¿sí? la disposición de los estudiantes, las intenciones del grupo, ¿sí? Los ánimos del grupo para hablar sobre esta temática, o no les interesa, o le da lo mismo. Los objetivos, ¿qué es lo que el alumno es capaz de hacer? ¿Sí? ¿Qué vínculos tengo yo como docente frente a esta temática? ¿Sí? Tener como referencia los puntos de llegada, ¿sí? ¿Qué es lo que se podrá hacer con esa temática frente al estudiante? Y después marcar lo que quiero lograr, cuáles son las posibilidades y las adquisiciones posibles. Tenemos la bibliografía de Daniel Feldman, sobre la didáctica general y las capacidades cognitivas, también que es otra temática que se ponen en juego. La determinación o fundamentación de las actividades que ponen en juego las propuestas, por ejemplo, el relevamiento de datos, la interpretación, análisis, expresión escrita, expresión audiovisual, la resolución de problemas, y tener en cuenta las definiciones de la UNICEF sobre la escuela secundaria para todos, la descripción de tareas para desarrollar, que es una anticipación, enfoques teóricos, estrategias de enseñanza, cuál es el papel del docente, cuál es el trabajo en el aula, ¿sí? Qué guía vamos a tener en cuenta, es decir, qué actividades vamos a desarrollar, qué criterios de evaluación vamos a tener en cuenta, qué decisiones pedagógicas estamos tomando frente a esto, ¿sí? Por ejemplo, tipos de actividades, productos a obtener, cuál es el rol del docente y cuáles son las estrategias de evaluación. Referidos a la tercera instancia, que son las decisiones tecnológicas, ¿con qué recursos digitales cuento? Por ejemplo, videos, trabajos en Google Drive, trabajos de lectura, juegos interactivos, aplicación de algún programa, ¿sí? Aquí tenemos diferentes tipos de programas. Por ejemplo, tenemos Hopotator, el Padlet, la cámara web, grabadoras de sonidos, por ejemplo. Tenemos muchos recursos para aplicar a nuestra secuencia didáctica. Bien, después tenemos las fundamentaciones de decisiones tecnológicas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué elegimos esto? Bueno, los propósitos y los objetivos en relación a las temáticas que vamos a abordar, y todo esto son lecturas para tener en cuenta al momento de la secuencia didáctica. Pero principalmente los objetivos, las capacidades de aprendizaje. Bueno, finalmente a lo que quiero llegar es
a la planificación didáctica. Aquí tenemos un modelo que son los datos institucionales, las áreas, las disciplinas, los datos del curso, el diagnóstico y los objetivos que ustedes tienen que diseñar. Repito, esta actividad no es para entregarla el lunes siguiente, sí para diseñar un borrador. Ustedes pueden ir realizando sus primeros borradores y entregando la primera parte, que serían los datos institucionales, el área, el diagnóstico, la fundamentación y el propósito. Después pueden ir entregando cuando ya vayan realizando los propósitos, las capacidades, tareas y demás, ¿sí? Esto es solo un modelo. Si ustedes tienen otro tipo de planificación didáctica que lo hayan trabajado en años anteriores y se puede adaptar de alguna manera a la temática de si vinculada con matemática, estaría perfecto que ustedes las puedan enviar, ¿sí? Eso es la clase de hoy, lunes 16 de noviembre. Nos vamos a estar comunicando próximamente a través de Zoom porque nos han quedado varios temas de los ejes anteriores, que tiene que ver con memoria, con ciudadanía, con la formación del Estado, tienen que ver con muchas temáticas que ustedes en cuarto año tienen que saberlas y deben estar preparados como un espacio de trayecto común de su formación. Esto sería todo lo relacionado con la primera parte del abordaje temático del eje número 5, ESI como derecho humano. Nos estaremos viendo en la próxima clase. No se olviden que el chat, la plataforma, está abierta para que ustedes realicen todas sus consultas y todas sus dudas al respecto. Saludo y buen lunes.